procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma a este barro. Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado. Y aunque no entienda lo que pasa, Cristo le da forma. Aleluya. A este barro. Gloria a Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Job. Gloria al Señor. Job capítulo 1. Aleluya. Padre amado, Padre bueno, te alabamos, Dios. Presento delante de tu presencia, pidiéndote, Dios de gloria, que hables a mi vida y que hables individualmente a la vida de mis hermanos. Haz lo que quieras hacer en cada uno de nosotros, Dios. Aleluya. Job capítulo 1. ¿Cuánto lo tiene? Leemos la palabra del verso 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto a sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y la asna paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este blasfemando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, las cuales cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Acompáñenme en el capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía, diga todavía, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová piel por piel: todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios añada bendición a esta palabra. Puede tomar asiento. Leí varios versos bíblicos porque hay personas que no conocen la historia de Job, no han escuchado jamás acerca de Job, y es bueno que conozca el contexto de la vida de Job, porque va a ser de gran bendición todo esto que leímos. El tema que tengo para esta noche, para esta tarde, amén, es en la rueda del Señor. En la rueda del Señor, o en la rueda del alfarero. Hemos estado hablando los martes durante una serie, hablando acerca de vasijas de barro, y hablamos en aspectos generales acerca del Señor o del alfarero. Vimos muchas cosas, pero el día de hoy, en forma de prédica, amén, quiero compartirle esta palabra. Cuando nosotros meditamos en la vida de Job, pudiéramos ver que por qué Dios permitió esto en la vida de Job. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no somos quienes para contender con Dios. No somos quienes para decirle a Dios: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Porque solamente Dios conoce el propósito que tiene individual con cada uno de nosotros. Solamente Dios conoce qué área de nuestra vida necesita ahí colocar sus manos para darle forma. El tema o el problema que acontece muchas veces es que muchos de nosotros, cuando hemos conocido a Cristo, seguimos con el mismo carácter que teníamos antes de conocer a Cristo. Y muchos decimos: es que yo soy así. Pero la Biblia no nos enseña que sigamos siendo así. La Biblia nos habla de una regeneración que llega en la vida del hombre cuando acepta a Jesucristo. La Biblia nos habla de una vida nueva. La Biblia nos habla de un cambio. La Biblia nos habla de Jesucristo, que es el camino al Padre. Así que la Biblia nos exhorta es a seguir a Cristo, a modelar a Cristo, de manera tal que si nuestro carácter, amén, es impío, hay que soltar ese mal carácter para tomar el carácter de Cristo, para caminar como Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra y a través del Espíritu Santo de Dios, que está obrando en la tierra, para que los hombres conozcan a Dios, conozcan la realidad de su existencia, conozcan cómo se encuentran en el momento, y así puedan entonces disponer su corazón para que el Señor los use, para que el Señor obre en sus vidas. La Biblia me muestra que desde el principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Se estaba moviendo el Espíritu Santo hasta que llegó el momento donde Dios habló y fueron creadas todas las cosas. Dios en este tiempo sigue hablando. Dios en este tiempo, en medio de caos, el Espíritu Santo se sigue moviendo. Y Dios quiere tocar la vida de las personas en este mundo para que sean transformadas por la buena nueva del Evangelio. Dios quiere salvar a la gente, pero también Dios quiere que dentro de esta tierra existamos cristianos que caminemos como nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos acerca de la vida de Job, vemos un hombre que prácticamente en su época era intachable. Era un varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios mío, cómo el cielo veía a Job de una forma impresionante. Yo quiero que el Señor toque mi vida. Yo quiero dejarme moldear por Dios para que también el cielo pueda reconocerme de esta forma como Job. Y yo creo que eso debe ser el anhelo de cada uno de nosotros. Que el cielo pueda ver que nosotros caminamos en integridad. Que el cielo pueda ver que no venimos a la iglesia de balde. Que el cielo pueda ver, aleluya, que cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en el transporte público, no tenemos a Cristo en nuestro corazón de balde.
sino que hay un cambio en nuestras vidas. Hay una transformación en nuestra vida. Yo no sé qué Dios quería hacer en la vida de Job, pero había algo que hacer en la vida de Job. Seguramente con el transcurrir de los años, Job podía llegar a pensar que él ya caminaba en un tipo de moralidad tan limpia que por eso la gente llegaba donde él y él lo aconsejaba. Él le hablaba a la gente. Eso nos lo permite ver los otros capítulos, que él antes le hablaba a la gente, la aconsejaba, le decía cómo vivir la vida, cómo servir a Dios. Ese era Job. Pero llegó el día donde, a pesar que él tenía el cerco de Dios, a pesar que tenía la protección de Dios, a pesar que Satanás no podía tocar su casa porque era un hombre íntegro, un hombre que andaba en verdad, el cielo o Dios mismo habló y le dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job. O sea, tú andas recorriendo la tierra, andas moviéndote en todos lados, pero ¿por qué no miras a Job? Y Satanás tuvo que decir: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso él hace sacrificio y oración por sus hijos cada día de balde? ¿Acaso él lee la ley de balde? ¿Acaso se congrega de balde? ¿Acaso él levanta un altar de balde? No, él está consagrado. Satanás podía ver eso, pero Dios permitió que en un mismo día aconteciera en la vida de Job una cantidad de males impresionantes que no cualquiera aguanta. Cualquiera persona en la situación de Job acaba con su vida. Cualquiera persona en la condición de Job comienza a pelear con Dios en el mismo día, en el mismo momento. Comienza a cuestionar a Dios inmediatamente. Es posible que muchos de nosotros en un momento de crisis inmediatamente decimos: Señor, pues no soy tu ungido, no soy tu pueblo escogido, no soy tu real sacerdocio, no soy tu nación santa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ese pecador? Porque eso es lo que hacemos, comparamos ese pecador, ese impío, ¿por qué a él no le pasa eso? ¿Por qué a mí sí? Y entramos en tira y jala con el Señor. Pero eso no es lo que espera el Señor de nosotros. El Señor espera que en medio de ese proceso nosotros lleguemos a conocerlo más. Porque Job en el capítulo 42 nos permite ver que él decía que antes él no conocía al Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tenía un conocimiento acerca de Dios, pero cuando pasó por todo este proceso, llegó a conocer a Dios de una mejor forma. No sé si tuvo una experiencia donde de alguna forma pudo ver un ser celestial, o simplemente con la misma experiencia de crisis y el encuentro que Dios le hablaba, si así él solamente dijo: ahora conozco al Señor, no sé. Pero cada uno de nosotros en sus distintos procesos tiene la necesidad de ir conociendo a Dios, porque esto quiere Dios, que nosotros le conozcamos y le entendamos. Eso es lo que el Señor quiere en medio de toda la prueba. Te vio cómo Job perdió todos sus bueyes, casi todos sus siervos, todo lo que antes a él le generaba una estabilidad económica, como todo en un mismo día lo perdió. Pero él dijo: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Estaba entendido que Dios podía permitir, y que así como él gozó de tantos bienes, también podían venir situaciones. Pero la Biblia nos muestra que una vez más se presentaron los hijos de Dios delante de él, y también llegó Satanás, y el Señor le volvió a decir: no has considerado a mi siervo Job. Lo único que le faltaba a Job es que Dios tocara su cuerpo, que Satanás tocara su cuerpo. Lo único que le hacía falta, además de morir. Y Dios permitió que Satanás lo tocara su cuerpo, pero no acabara con su vida, porque el que tiene el control de la vida de los hombres se llama el Señor. Se llama el Señor, el que tiene el control de cada uno de nosotros.
Así que Dios permitió que Satanás tocara su cuerpo y le cayó inmediatamente a una sarna maligna. Él tomó un tiesto y comenzó a rascarse. Y seguramente Job pensaba que ese era un proceso de un par de días, que pronto el Señor acabaría con esa sarna. Para muchos lectores del libro de Job dirán, pero ¿por qué Dios no le mató a la mujer? Pero la mujer quedó ahí, porque la mujer fue un instrumento también en el momento que le dijo, maldice a Dios y muérete. Ella seguramente quedó más en shock con todo lo que le pasó a Job, porque lo que le pasaba a Job le pasaba a ella misma, eran una sola carne. Ella fue más resentida por la situación, pero Dios la dejó ahí con vida. Y en ese proceso la Biblia nos menciona que vinieron unos amigos de Job para consolarle. Y aunque los amigos dijeron muchas palabras tremendas de las cuales hoy en día se predican, también los amigos de Job estaban equivocados, porque ellos creían que todo el mal que le había venido a Job era porque tenía algún pecado oculto, algo había hecho por lo cual le venía tantos males. No, tú no eras íntegro nada, algo tenías escondido. Así que esa era una de las cosas que también atormentaba a Job, lo presionaba, porque en su razón él decía, yo estoy bien delante de Dios, ¿por qué a mí esta cosa? Ahora esta gente me está diciendo que yo debo tener algo oculto. ¿Qué pasó? Me imagino la lucha interna en la que estaba atravesando Job. Y la Biblia nos menciona que llegó el día en que él maldijo el día en que nació. Llegó el día en que él, pero ¿por qué nací? Maldito ese día. Y quizás alguno de nosotros aquí ha renegado el día de su nacimiento, por tantas cosas que ha atravesado, por tanta situación. Y algunos dirán, pero yo no pedí nacer, ¿por qué a mí tantos males? ¿Por qué a mí tantas cosas? Y yo no le sabría decir a usted exactamente por qué, pero Dios sí puede tratar con cada uno de ustedes, porque Él lo ama, porque Él tiene un plan glorioso para cada uno de nosotros. Y usted no va a partir de esta tierra el día que Satanás quiera, sino el día que Dios así lo quiera. Dios tiene un plan de bien y no de mal para nosotros, iglesia. Y Dios quiere hacer su obra en nosotros. Pero es necesario que la iglesia, aleluya, comience a conocer más al Señor en medio de su proceso, en medio de su quebranto, en medio de su dolor. Hay que conocer a Dios. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 10, versículo 8 y 9. Él dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Job tenía claro de que Dios lo formó del polvo de la tierra. Él sabía que fue el mismo Dios que con sus manos hizo a los hombres. Fue Dios. Ahora, después de haber vivido un tiempo de tanta abundancia, de tanta cobertura de Dios, un tiempo en que Satanás no se metía contra su vida, ahora él comienza a maldecir el día en que nació. Ahora él comienza a buscar la lógica, la razón a lo que está viviendo y no lo encuentra. Y le dice, Señor, tú me formaste y ahora en polvo me has de volver. Yo creo que en lo personal a veces nosotros creemos que somos ya un producto terminado. Usted ya llegó, aceptó a Cristo y usted ya es un producto terminado. Pero a mi parecer no es así. A mi parecer usted y yo tenemos que seguir formándonos hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y si no ha terminado nuestra formación, quiere decir que aún estamos en la rueda de Dios. Para los que no conocen el término este de la rueda, tengo que señalar acerca del libro de Jeremías, capítulo 18. En Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6,
La Biblia señala que Dios le dijo al profeta Jeremías que fuera a la casa del alfarero y ahí le iba a hacer oír sus palabras. Y cuando llegó el profeta en aquel lugar, él quedó impactado porque el alfarero en la rueda es un instrumento giratorio donde se colocaba el barro. En esa rueda estaba el alfarero dándole forma al barro. Y la Biblia señala que el profeta logró ver que se estaba construyendo una vasija, pero de pronto el alfarero arruinó esa vasija e hizo una vasija nueva. Y él le dijo: así puedo hacer yo con la casa de Israel. ¿Acaso así no puedo hacer yo con la casa de Israel? La rueda es ese lugar donde se colocaba el barro, donde el barro era formado. Ahora, esa obra que hacía el alfarero sobre el barro quizás puede parecer sencilla, pero no lo es. Tiene que ser alguien que tiene un talento, un don para trabajar ese arte. Pero quizás a los ojos de algunos de nosotros puede decir: ese es sencillo. Pero no, tiene que ser alguien capacitado. En mensajes pasados yo señalé que el problema no era de las manos del alfarero. El problema era del barro en sí. Porque un barro que se está utilizando para ser formado podía ser arruinado porque no cumplía las características que el alfarero requería del mismo. Porque el alfarero quiere hacer una vasija que permanezca, una vasija que dure, no una vasija que al exponerla al caliente o exponerla al sol se quiebre fácilmente. Dios quiere hacer de nosotros una excelente vasija. Así que el problema en sí no es de las manos del alfarero, sino del barro que se está utilizando. Si nos enfocamos en el barro natural usted lo toma de la tierra y lo forma a su manera. Si usted fuera el alfarero, lo toma y lo forma a su manera, porque el barro no tiene voluntad en sí. Él se deja moldear y el alfarero lo tiene que trabajar hasta donde él pueda, hasta donde él quiera con ese barro y hacer de él la obra de arte o la vasija que él quiere. Pero cuando se trata de nosotros como barro, tenemos que entender que nosotros sí tenemos voluntad. Y nosotros sí somos lo que le decimos a Dios: pero yo soy así. Y le decimos a la gente: pero yo soy así. Nosotros somos los que nos imponemos muchas veces a la obra gloriosa que Dios quiere formar en nosotros. Así que la intención de este mensaje es para que nosotros nos dejemos formar en las manos de Dios. Porque solo en la mano de Dios usted puede hacer un instrumento útil para el reino de los cielos. Conversando con mi esposa mientras venía en el auto, le pregunté qué ella pensaba acerca sobre eso de estar en la rueda del alfarero. Y ella me señaló que era mejor estar en la rueda del alfarero que estar en cualquier otro instrumento. Ay, Dios mío. Y yo creo que es así. Es mejor que nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras debilidades, lo que sea que nos esté atormentando, lo pasemos en la rueda y en las manos de Dios que en cualquier otro lado. Porque solo ahí tenemos nuestro futuro garantizado. La Biblia nos habla de un sinnúmero de hombres de Dios que Dios los llamó, los tomó, tuvo pacto con ellos, pero las cosas no ocurrieron de la noche a la mañana. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos y tuvo que esperar más de 20 años para ver la promesa de su hijo. Y él la sufrió. Romanos nos habla que él creyó a Dios en esperanza contra esperanza, pero logró ser llamado el padre de la fe. Usted ve Jacob tuvo que pelear con Labán prácticamente. Labán le hizo servirle 21 años de su vida para que él pudiera salir de esa tierra bendecido como Dios lo quería, para tener luego 12 hijos. Tuvo que pasar un proceso grande. Y de ese proceso para producir
hijos levitas que fueran de bendición y hijos descendientes de José que fueran de bendición y añadidos luego a la tribu de Israel. El mismo José, usted conoce la historia de José, hemos hablado un sinnúmero de veces de la vida de José. Todo lo que tuvo que atravesar este joven. Un joven con una visión de Dios, con un sueño de Dios que él aún no entendía, pero que Dios tenía planes grandes para este muchacho. Este muchacho, en medio de toda la crisis y los momentos, lo que tuvo que hacer fue aferrarse de Dios. Y aunque su proceso fue difícil, usted vio que su postrer estado fue mejor que el primero. Porque cuando Dios, aleluya, te atraviesa por un proceso y logra cumplir su propósito en ti, lo que antes te traía dolor, lo que antes te traía pesar, hoy tú te ríes porque has visto la gloria de Dios sobre tu vida. Por eso el salmista David dijo: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Porque este hombre también pasó por un sinnúmero de procesos, un sinnúmero de momentos difíciles, que lo querían matar, lo querían abandonar, la aborrecían, lo perseguían. Pero él decía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy en día el Señor nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Es en el nombre de Jesús por medio del cual podemos acercarnos a Dios. Es en el nombre de Jesús a que podemos decir: esta montaña, échate de aquí a la mar. Es en el nombre de Jesús que tenemos autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Es en el nombre de Jesús que la iglesia va a vencer. Pero la iglesia tiene que saber que aún no es un producto terminado. Es en las manos del alfarero que el Señor te puede tomar como vasija, como te tiene hasta el momento, y te puede usar para su gloria. Pero ya que el Señor me utilice hoy echando fuera demonios, que el Señor me utilice hoy predicando su palabra o haciendo un sinnúmero de cosas para Él, eso no quiere decir que Edwin es un producto terminado. Eso no quiere decir que Edwin no tiene que seguir prestando atención a la palabra. Eso no quiere decir que Edwin no tiene que seguir orando, que tiene que seguir ayunando. Eso no quiere decir que ya soy perfecto, que lo he alcanzado ya. Eso es lo que me muestra: Edwin, tienes que ser humilde. Edwin, tiene que seguir buscando a Dios. Edwin, todavía hay áreas de tu vida que aún no reconoce que tienes que ser transformada, pero tienes que perseverar en Dios para que la palabra entre en tu vida y seas transformado por el evangelio. El problema es que a veces nos quedamos limitados y no crecemos porque estamos peleando con el hermano porque él no cree, porque él tiene eso, porque él lo otro, y usted para su crecimiento. No permita que nada obstruya su crecimiento espiritual. Hay pruebas que van a llegar en nuestra vida porque Dios lo dispuso, así como en la vida de Job. Pero también hay que entender que hay pruebas en las cuales nosotros mismos nos hemos aventado. Hay pruebas donde nosotros mismos nos hemos olvidado de Dios, no hemos consultado a Dios y nos hemos metido. Pero aún, aunque hayamos metido la pata, aún aunque nos haya ido mal porque no hicimos algo dentro del orden de Dios, aún en esa situación, si nos mantenemos en la mano de Dios, el Señor puede hacer algo extraordinario de esos miserables. Porque mi Dios es sobrenatural. Mi Dios es sobrenatural. Job dijo: acuérdate que como barro me diste forma y en polvo me has de volver. Claro, el momento de dolor fue muy fuerte para Job. Muy fuerte, que él sentía que ya iba a morir. Seguramente ya no sentía fuerza. Quizás no se podía levantar ya de la cama. Quizás le costaba hablar. El momento de angustia fue terrible para Job. Y cualquiera de nosotros en una situación así puede hacer un sinnúmero de cosas negativas. Pero Dios dejó esto escrito aquí para que nosotros pudiéramos creer en Dios al nivel que, aunque no tengamos fuerza, aunque la situación pareciera que no va a cambiar, nuestro destino está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Nuestra confianza debe permanecer en Jesús a pesar de todo.
La Biblia nos permite ver en el libro de Romanos, acompáñenme, capítulo 9. Bendito el nombre del Señor. Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué has permitido esto en mi vida? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nosotros no tenemos la capacidad, iglesia, para contender con Dios. No hay nadie que esté por encima del Señor. El Señor no fue creado por nosotros. Nosotros fuimos creados por Él. Así que Él, como creador nuestro, como formador nuestro, es el que sabe por qué nos permite atravesar por ciertos procesos. Y reitero, algunos vienen directos de parte de Dios y otros, aunque son muy difíciles, han sido por nuestra propia voluntad que hemos entrado. Pero aunque nuestra tribulación es dolorosa, es fuerte, el Señor ha prometido hacer algo glorioso si creemos en Jesús. Si permanecemos en la palabra de Jesús, el Señor está dispuesto a hacer algo glorioso en nuestras vidas. Así que, amada iglesia, lo que nos corresponde a nosotros como barro, como gente que ha sido formada de la nada, es ceder nuestra voluntad al Señor, es entregarnos a Él. Edwin, a veces no parece fácil. Claro que no parece fácil cuando lo meditamos y queremos hacerlo en la carne, pero cuando lo hacemos en oración, cuando lo hacemos rendido a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, aunque parece difícil, si entramos en esa voluntad, en medio del proceso aún tiene esperanza, aún tiene gracia, aún se ríe, aún se goza, porque sabe que su galardón viene de Dios y no de los hombres. Por favor, acompáñeme sobre sus pies. Así como la rueda se movía a favor del alfarero, así el Espíritu de Dios se está moviendo en este tiempo a favor de la iglesia de Jesucristo. Así el Espíritu Santo quiere hacer una obra gloriosa en nosotros. Así Dios con sus manos, con su palabra, quiere ir moldeándonos. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Hay victoria en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Tenemos unos minutos para orar por todo aquel que requiere oración o aquel que se siente identificado con esta palabra y requiere que el Señor le dé fortaleza en medio del proceso. Lo exhorto a que pase acá adelante al altar. Todo aquel que pueda, si se le impide por alguna condición venir acá al altar, levante la mano y yo iría donde usted. Pero si usted puede caminar hacia el altar, venga por favor. Alabemos el nombre del Señor. Aleluya.